Amén. Un saludo también a todos los hermanos que nos están viendo por la transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga. Un fuerte y saludo desde aquí de la iglesia y de nuestros hermanos. Amén. Vamos a tener el tiempo de la palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Proverbios 28. Proverbios 28. Proverbios 28, 11. La meditación de esta tarde es: seamos entendidos. Amén. 28, 11. Amén. Proverbios 28, 11. Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Amén. Dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Como decía hace un momento, el tema es: seamos entendidos. Amén. Fíjense que pareciera que dice más el pobre, y ahí por ahí quiero comenzar, más el pobre entendido lo escudriña. Pareciera que la posición en la cual nosotros deberíamos de estar para hacer las cosas bien debería de ser la pobreza, y no es eso lo que el Señor está diciendo aquí, o lo que quiere decir el predicador en este pasaje. No es que cuando nosotros somos pobres entonces es lo mejor. Entonces podríamos decir de que para que nos vaya bien en la vida tenemos que ser no tener nada, y no es eso. Para muchos la palabra, cuando escuchan la palabra pobre, lo ven se vuelve una palabra despreciativa. ¿Por qué? Porque cuántas personas vienen de una situación muy difícil. Amén. Vienen mucha gente puede ser que venga de pobreza, que venga de estar, de no tener para comer. Y no está hablando aquí en el hecho de riqueza o pobreza, sino que vamos a ver un poco más, y a nadie le gusta que lo califiquen dentro de la pobreza, ¿verdad? Porque muchas veces esto lo vemos como un estatus social. Y cuando se cataloga a alguien o se pone a alguien dentro de la pobreza, normalmente es como con un tono de desprecio. Y es bien complicado, ¿verdad? ¿Cuántas personas tienen daños en su alma porque vivieron una pobreza? Pero aquí dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión. Fíjese, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Aquí no se refiere a la pobreza como una carencia económica ni social, sino que aquí lo que está hablando Salomón es a reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. El que se cree inteligente, el que se cree capaz de muchas cosas, el que cree que todo lo sabe, es ese hombre que es rico en su propia opinión, ¿sí? O sabio en su propia opinión. Entonces, como él es rico en eso y tiene conocimiento, no necesita de Dios. Entonces, ¿quién necesita de Dios? Es aquel que
está pobre, porque no tiene, porque no sabe qué hacer. No sé si a usted esto le parece familiar, pero ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros mal creyendo que es lo correcto? Y hemos sido como este rico es sabio en su propia opinión. Aquí el predicador se refiere a aquel hombre que primeramente no confía en Dios. Qué triste es que aún nosotros como creyentes muchas veces no confiamos en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nos va? Mal. ¿Y a qué nos lleva no confiar en el Señor? ¿A qué nos lleva a tomar malas decisiones? A que perdamos. ¿Y las pérdidas a qué nos llevan? A una pobreza. Y como le digo, no estamos hablando solo en lo material. ¿Cuántas personas por sus decisiones alejan a su familia? Entonces, no económicamente, familiarmente, ¿cómo es esa persona? Lo lleva a una pobreza. Y hasta que está solo, oiga, y hasta que está solo, y hasta que no tiene a nadie a su lado, y aún cuando ya no tiene nada, es cuando empieza a reflexionar. Entonces muchos llegamos a una pobreza, ¿para qué? Para que suceda esto, para que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Hasta cuándo fue que el hijo pródigo reaccionó? ¿Hasta cuándo? ¿Cuando tenía riqueza? No. Cuando tuvo riqueza, él era su Dios. Él se gobernaba solo. Él tomaba decisiones. Él decía qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Ese era el hijo pródigo con riqueza. ¿Hasta cuándo entendió él? ¿Hasta cuándo entendió él que necesitaba de Dios? ¿Hasta cuándo entendió él que no había hecho las cosas correctamente? Hasta que se quedó sin nada. ¿Qué cosas estoy haciendo yo o qué cosas está haciendo usted que los está llevando a una pobreza? Y lo que sucede es esto, que cuando ya estamos en esa condición, muchas veces o en algunas ocasiones es difícil recuperar aquello que hemos perdido. Ok, para Dios no hay nada imposible. Yo no estoy diciendo de que usted no pueda recuperar lo que ha perdido. No, no. Pero hay situaciones que van a costar más. Si usted ha perdido o ha alejado a su familia, no crea que de la noche a la mañana las cosas van a cambiar, se pueden volver o se pueden tornar difíciles. ¿Por qué? Porque muchos creemos que por nuestros propios medios hemos alcanzado todo en la vida. Y claro, tiene toda la razón. ¿Cuántos se han sacrificado? ¿Cuántos se han desvelado? ¿Cuántos? Y podemos mencionar de todas las cosas que han hecho. Pero la pregunta es, ¿quién le dio vida? ¿Quién le dio fuerzas? ¿Quién le dio aliento? ¿Quién le dio un trabajo? Muchos creen que por su capacidad, estoy hablando de creyentes, muchos creen que por su capacidad tienen el trabajo que tienen y tienen el salario que tienen. Y se les ha olvidado que si tienen ese trabajo y si tienen ese salario es porque Dios se encargó de que tuvieran eso. Amén. ¿Cuántos creemos que debemos de conducir nuestra vida según las cosas van pasando, las cosas van cambiando? ¿Cuántos hemos perdido cosas por no esperar en el Señor? Y nos ha tenido que llevar a una pobreza. ¿Por qué? Porque en la pobreza el entendido, oiga,
lo escudriña. ¿Qué es esto de escudriñar? Es analizar, es pensar, es meditar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos meditado? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho bien las cosas en nuestra vida? Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Señor? Mas el pobre entendido lo escudriña. Quiere decir que mientras estábamos viendo cómo las cosas iban mejorando, podemos cometer el error de no escudriñar. De no escudriñar. A muchos el Señor los bendice. Y muchos pueden cambiar aún su día, su día de estar en la casa del Señor por trabajar. Y usted me puede decir a mí, pero es que mire, si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, no pasa eso. No, lógico, claro. Y yo le he dicho siempre, ¿y acaso el Señor no es capaz de brindarle, de proveerle todo lo que usted necesita en el transcurso de la semana? Cuando estamos en lo mejor, no escudriñamos. Cuando estamos en lo mejor, no nos detenemos a reflexionar. Y se nos ha olvidado y se nos olvida de que es Dios el que provee, es Dios el que bendice. No, es que mire, sabe, yo tengo ese trabajo porque tuve buenas referencias. No, usted tiene el trabajo que tiene porque el Señor se movió. Él abrió la puerta, Él abrió un lugar, dio gracia. No, es que mire, yo el salario que yo tengo ahora es porque los años de experiencia. No, es porque el Señor permitió que usted tenga lo que tiene hoy. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Rico no porque sea literal, aunque puede ser, sino aquel que cree que no necesita ayuda de nadie, mucho menos de Dios. Y le estoy hablando a creyentes. No le estoy hablando, y si hay alguien que no es, pues también para usted, pero específicamente para creyentes. ¿Cuántos hemos creído que es por nuestra capacidad? Se nos olvida. Y usted puede decir, mire hermano, yo veo que usted ya aburre con el hijo pródigo, pero le hago una pregunta. ¿Qué hizo el hijo pródigo para tener todo lo que se llevó? Nada. Y muchas veces se nos olvida que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. El problema es que escudriñamos hasta que las cosas ya pasaron. Escudriñamos hasta que tenemos pérdidas y nos quedamos pobres. El pobre entendido. Hoy sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bien, alguien me quiere decir, mire hermano, eso así. No. O nuestra familia, ¿verdad? Esto es de esta manera. No queremos escuchar a nadie. No tenemos tiempo para escuchar a nadie. No tenemos tiempo para escuchar u oír un consejo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para congregarnos. Mucho menos se diga que alguien va a diezmar o va a ofrendar. No tenemos tiempo. La vida va. Ok. Pero yo he visto a muchos queriendo tener tiempo con una enfermedad. He visto a muchos ahora querer tiempo cuando ya lo perdieron todo, cuando ya no tienen nada. Y fíjese que la palabra hombre aquí, fíjese,
la palabra hombre aquí en este versículo, una de sus definiciones es cadáver. ¿Y qué es alguien o qué es un cadáver? Es alguien que no tiene vida. Entonces significa, o déjenme ponerlo de esta manera, que nos puede venir la insensibilidad. Corremos un peligro de ser insensibles. Y somos insensibles a la voz de Dios. Y somos insensibles a su presencia. Y somos insensibles a estar cerca de Él. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos bien no nos humillamos, no nos arrodillamos, no nos postramos, no nos hincamos para orar? Somos insensibles. Cuando yo estoy y no necesito de nadie, ni no de Dios, me vuelvo insensible. Veo que los demás están sufriendo y bueno, ustedes tienen la culpa. Yo les dije, no hicieron tal cosa. Señalamos errores, ¿verdad? Cuando somos insensibles andamos señalándole a medio mundo. Pero cuando lo perdemos todo, o cuando perdemos aquello que descuidamos, entonces venimos y decimos, hermano, ¿qué consejo me da? Hermano, ¿qué puedo hacer? Y Pablo lo dijo desde hace mucho tiempo. No dejéis de congregarse. Y en algunas ocasiones estoy hablando aquí. Yo puedo hablar por aquí. No, hermano, es que el tema del virus, sí, pero ¿cuántos vamos al supermercado? ¿Y acaso no hay espacio como para cumplir también lo de la mascarilla? Estoy hablando de aquellos que ponen como pretexto, no los hermanos que vienen aquí, no, por favor, no es eso. Estoy hablando de aquellos que ponen como pretexto eso. No, hermano, es que mire, sí, pero en el supermercado, afuera andan y uno dice, bueno, ¿y entonces qué quieren? ¿Ve el peligro en caer en nuestra propia opinión? Es alguien insensible. Un cadáver no escucha. Un cadáver no comprende. Esto es una figura, por favor, ¿sí? No vaya a decirle a alguien, mira, muerto, porque alguien que hace lo que quiere no va a decir, mira, muerto. No. Oiga, lo que es como figura. Es alguien que no siente. Un cadáver no se preocupa, o pues sí, está muerto, ¿verdad? Con él no hay ningún problema si hay frío, calor, si es de día, si es de noche, ve. Muchas personas creen ser astutas, avisadas, expertas, sabias. Y se nos olvida que todas estas características vienen de tener a Dios. Entonces, cuando hacemos las cosas según nuestra conveniencia, primero, dejamos a Dios a un lado. Y Dios se vuelve un extraño. O no es lo que usted dice de alguien en el cual usted le quiere, a saber qué le pasó, cambió, lo desconozco. Asimismo, nosotros nos volvemos un extraño. Creyendo que no tenemos necesidad de Dios. Y nos creemos expertos en lo que hacemos. No sé en cuántas situaciones a usted le ha tocado pasar esto. ¿Cuántos hemos lamentado una pérdida de algo? No estoy hablando de un ser querido, por favor, no es eso el tema. No, de algo que hemos hecho. Y decimos, si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera hecho aquello, si tan solo... Pero ya es tarde.
Además, aquí Salomón advierte que este tipo de persona solo vale lo que ellos pueden ver con sus ojos. Quiere decir que ya no vemos con los ojos del Espíritu. ¿Ves la insensibilidad? Sino que vemos con unos ojos terrenales. ¿Por qué? ¿Por qué digo del Espíritu? Porque el esperar, el tener paciencia, es decirle, Señor, aunque yo no vea, pues. Después la certeza, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como yo veo, yo estoy viendo esto, no estoy viendo lo demás. Insensibles, pierdo fe. Quiere decir que nos volvemos faltos de fe, porque dependemos de nosotros mismos. Dependemos de nuestro día a día. No necesitamos agradar a nadie, solamente a nosotros, ¿verdad? Solamente ellos. Me importa poco lo que los demás puedan pensar. Con que yo salga satisfecho de esto, suficiente. ¿Y esto qué nos vuelve? Egoístas. Insensibilidad. El que es sabio en su propia opinión se vuelve un insensible. Ya dijimos, ¿verdad? La palabra hombre aquí es, una definición es cadáver, alguien que no siente, alguien que no tiene empatía por nada. ¿Qué es más qué también podemos hablar de este insensible? O una persona insensible así. No importa pasar por encima de cualquier persona. Muchos de estos no respetan o no aman a... Bueno, si uno pregunta si ama a su familiar, dice que sí, pero no es cierto. No importa pasar encima de cualquier persona, incluyendo familiares o amigos. Ve el riesgo que nos lleva a volvernos insensibles. Es que, ¿sabe? Ninguno está exento de esto. ¿Y hasta cuándo es que escudriñamos? Hasta que ya estamos sin nada. ¿Cuándo es que David esperó pacientemente? Cuando estaba dentro del pozo. Cuando yo no tenía ningún recurso. Entendió. Solo ellos son felices así. Solo ellos ven que lo que ellos hacen es bueno. Si alguien se atreve a corregirlos o a decirle que lo que están haciendo no es lo correcto, se molestan y creen que los demás no van por la vía correcta. Qué triste que hay personas que no las vamos a hacer, no vamos a hacer que cambien. Pero que sea un ejemplo para que nosotros no nos comportemos de la misma manera. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más con esto? Bueno, mire, cuando soy sabio en mi propia opinión, me vuelvo un necio. Y los proverbios hablan mucho del necio, ¿verdad? Aunque le des de palo con todo lo que puedas a un necio, no va a cambiar. Es mejor encontrarse a una osa, oiga, que le han quitado sus cachorros, que discutir con un necio. Oiga lo que decía Salomón. Y sabe lo increíble de estos animales, que a pesar del tamaño, del peso que tienen, son animales rápidos. Ya se imagina, bueno, yo solo he visto, ¿verdad? Por videos. Pero imagínese encontrarse a un oso. Y en este caso a una osa con el punto de que le han quitado a sus cachorros y los anda buscando.
No se puede dialogar. Usted no le puede decir a la osa, yo no te he quitado tus cachorros. Lo va a destruir la osa. Porque la osa, a quien se mueva, lo va a hacer pedazos. Entonces Salomón decía que era mejor encontrarse con una de estas que con un necio. Podemos tener buenas aptitudes o capacidades, pero puede ser que Dios deseche todo eso de nuestras vidas. Usted puede hacer muchas cosas, pero si no es dentro del orden de Dios, no sirve nada. Mas el pobre entendido, oiga, 3 cosas: pobre, entendido, escudriña. Pobre que lo ha perdido. Entendido es que ya volvió en sí. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Hasta cuándo? Hasta que volviendo en sí, dijo. Y escudriñó, fíjese, todo lo que había perdido. Dijo, ¿sabe? No se había dado cuenta él. Es decir, no le había puesto interés o importancia o no sé qué palabra ocupar. De que, dice, si aún los jornaleros tienen pan. Y los jornaleros son aquellos que se contrataban por día. Porque los siervos es los que estaban dentro de la casa. Los jornaleros llegaban por su trabajo diario. Y esos que podían estar cambiando, porque puede ser que a uno le saliera un trabajo en otro lado, los jornaleros era trabajo diario. Por eso era un jornal. Entonces, decía, si estos que solo llegan un día y se les paga el día, tienen pan, entonces los siervos tienen mucho. Y yo tenía en abundancia. ¿Ve? Pero fui sabio en mi propia opinión y quedé peor que un jornalero. Entonces él entendió, escudriñó y dijo, de mi condición a la de un jornalero, está 1000 veces mejor la de un jornalero. Fíjese, no pidió otra vez la posición de hijo, porque lo había entendido y había escudriñado. Entonces cuando llega dice, hazme como uno de tus jornaleros, viviendo fuera de casa, pero con pan y con pago diario. Normalmente cuando hablamos de pobre, es aquel que carece, ¿verdad?, de muchas cosas. Su economía es baja o nula. Y, oiga, y la sociedad lo pone en lo más bajo. La sociedad lo pone en lo más bajo, es lo natural. En lo espiritual somos y debemos ser, ¿verdad?, a los que el Señor nos pone atención. Porque cuando yo me creo mucho, entonces cambia mi posición en el orden para el Señor. Si yo soy pobre, yo le digo, no, Señor, soy entendido. Él está presto para escucharme. El mundo no, ¿verdad? El mundo, al que es rico, es el primero que lo escucha. Y al pobre se olvida de él. O ahí los tienen para sus propósitos. Como en todo el mundo. El pobre se ocupa cuando se necesita. Pero aquel que es rico, no, aquel es rápido, ¿verdad? En el Señor no es lo mismo. Tú eres rico en tu propia opinión, entonces no te voy a escuchar. Pero tú eres pobre, así como lo dice, entendido, que lo escudriña, es cuando más rápido el Señor nos escucha. Al pobre se le considera débil porque no tiene los recursos, ya sean físicos o económicos,
para salir de una situación difícil. Mire, qué bendición que podamos ser de este pobre. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no podemos hacer nada, le decimos, Señor, ayúdame. Y Él viene a ayudarnos. Él viene a socorrernos. Amén. Al pobre se le toma como que hace alguien desvalido, en aflicción, etcétera. ¿Y sabe quién es el pobre? El que vive día a día. ¿Y qué dijo el Señor? A cada día su propio afán. Oiga. El pobre entiende. El pobre escudriña. Ve, no estamos hablando de cuánto dinero tiene usted y posesiones. No. Es cómo me presento delante de Dios. Cómo ve Él mi corazón. Ve un corazón necesitado, un corazón que necesita que todos los días el Señor lo guíe. Entonces Él va a estar presto a escucharnos. Dice que al altivo lo mira de lejos, pero al que se humilla lo tiene cerca. Entonces, ¿a qué se refiere el predicador cuando habla de pobre? Oiga, es aquel que no confía en sus fuerzas, porque sabe que él no lo puede hacer, pero sí confía en la fuerza de Dios, en el poder de su mano. Eso es un pobre, según lo que está hablando aquí el predicador. Reconoce su debilidad sin que nadie se lo señale. ¿Se recuerda la parábola donde está el publicano y el fariseo? ¿A quién escuchó Dios? Al publicano. ¿Y qué decía? Pobre de mí. Pobre de mí. ¿Y qué decía el fariseo? No, mire, yo doy los diezmos, yo hago esto, yo hago aquello, papá. Y al otro allá, probablemente hincado, a un lado, llorando, le decía, pobre de mí. El pobre es una persona apta porque siempre está atento de su alrededor. Él sabe lo que pasa. El pobre no confía en lo que tiene, porque no tiene nada. Amén, ¿entiende? Y todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Mire, el pobre no confía en lo que tiene porque no tiene nada. No deberíamos de confiar en nuestra carne. No deberíamos de confiar en que nosotros podemos afrontar ciertas cosas. No, porque no tenemos nada. ¿Por qué confía el pobre en Dios? Porque no tiene nada. Porque todo lo que tiene se lo ha dado Dios. ¿Qué tiene usted? Fe. Tiene mucho. ¿Tiene paciencia? Bueno. Y eso es de pedirlo todos los días de nuestra vida. Todos los días. Porque el día en que yo sienta que tengo mucha fe, y no estoy hablando, por favor, no estoy hablando cuando el Señor habla de hombres de poca fe. No me estoy refiriendo, por favor no lo mezclemos. Estoy diciendo en que cuando digo, es que necesito de Dios. Yo sé, pero vengo al Señor a decirle que Él me respalde, que Él me dé paz, que en Él puedo esperar. El pobre no puede hacer planes para mañana. Porque no tiene nada. El pobre le pregunta a Dios, ¿qué va a pasar mañana? Usted sabe qué va a pasar mañana, usted tiene la seguridad. Yo le digo, no, yo no tengo la seguridad. Y yo espero en el Señor
que nos cubra. Al pobre le es fácil reconocer una total dependencia de Dios. Este pobre, del que habla Salomón, es el que le presta atención a la palabra de Dios y la escudriña. Aquí es muy común en este país que hayan lugares de ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando usted no tiene y usted califica para que le den ayuda, usted va constantemente. Y usted va mes a mes, y podemos hablarlo de esta manera, mes a mes, porque así es, va y solicita ayuda y se la dan, y solicita ayuda y se la dan. ¿Cuándo no va? Cuando no necesita. Muchos pueden pasar tiempo sin escuchar la palabra de Dios. Porque tienen riquezas que cuidar. Este pobre se caracteriza por ser prudente, respetuoso, instruido. Sí, porque el rico insensible es imprudente, es irrespetuoso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Irrespetuosos, imprudentes. Pero cuando vienen las dificultades, nos volvemos prudentes, respetuosos. Este pobre reconoce que sin el favor de Dios no puede hacer nada. Amén. Sin el favor de Dios no puede hacer nada. Este pobre pregunta antes de actuar. David por eso decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, está atento a la voz de mi clamor, escucha mis palabras. Dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, David decía, te pregunto y espero, me quedo aquí. A ver qué dices. Antes de actuar. ¿Por qué nosotros no tenemos esa capacidad de preguntar antes de actuar, sino que actuamos únicamente? ¿Y sabe qué más? Este pobre se vuelve inquebrantable. ¿Sabe por qué? Porque nada de este mundo va a cambiar su corazón. Como le dije, no estábamos hablando de pobreza, de lo terrenal. No. De ser necesitados de Dios. De que cada día anhelemos más. ¿O acaso no se recuerda que David decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová? ¿Qué? Todos los días de mi vida. Todos. Era pobre. Porque no quería vivir sin su porción diaria del Señor. Para contemplar la hermosura e inquirir en su santo templo. El pobre es inquebrantable. Nada de este mundo cambia su corazón. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu. Quiere decir, necesitamos cada día del Señor buscarle. Ahí mismo en Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, oiga, es anunciado el Evangelio. Usted necesita escuchar de la palabra del Señor a diario. Aquí dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Mire, qué increíble, ¿verdad? Quiere decir que el que no es pobre no recibe del Evangelio del Señor. Y Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. ¿Amén? Oiga, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que éramos ricos y que esa riqueza nos llevó a destruirnos. Aquí está, a los pobres, buenas nuevas, a los pobres, a sanar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a nosotros que hemos sido insensibles y nos llevó a estar en esa condición. El Señor nos hace libres. Y vista a los ciegos, porque no mirábamos el camino del Señor, ni su misericordia. Y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida nos mantienen oprimidos o nos han tenido? Y el Señor dice, ven, vuélvete un pobre, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este pobre clamó a Dios y Él lo escuchó. El pobre es bienaventurado porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven? Mire, ¿de quién es el reino de los cielos? De los que son pobres, según la palabra. A usted y a mí nos anuncian nuevas buenas si somos pobres. Concluyo. El pobre, según el predicador, siempre tendrá el favor de Dios. ¿Qué estamos hablando aquí? De ser necesitados cada día del Señor. No está hablando de lo material, por favor, no vaya, es que no, es que no está hablando de lo económico. Está hablando de lo espiritual, de que seamos necesitados, de que seamos llenos. Por eso dice que su misericordia se renueva cada día. No fue de una vez y ya, no, cada día la renueva para que todos los días podamos buscarlo a Él y llenarnos. Entonces, pero para tener el favor de Dios, debemos de depender de Él en todo. El que es rico se sostiene según su fuerza. El que es pobre lo sostiene la diestra de Dios. Entonces no se preocupe. Dios cuidará y proveerá por cada una de nuestras necesidades. ¿Qué tiene el pobre? Nada, pero depende de Dios. El Señor dice que alimenta aún hasta los pajarillos. El Señor cubre nuestras necesidades. Entonces, ¿quién somos? ¿Quién es usted? ¿Es el hombre rico que es sabio en su propia opinión? ¿O somos de aquellos pobres entendidos que escudriñamos todo lo que viene?
Probablemente usted está cansado de que no le vaya bien en las situaciones en su vida. Probablemente usted se ha preguntado, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué ha sucedido? ¿No será que Dios nos bendijo y empezamos a hacer nuestra propia opinión, nuestra propia voluntad? Y probablemente lo estamos perdiendo, o en algunos casos lo hemos perdido todo. Y algunos puedan sentirse como amargados. El propósito del Señor no es amargarnos. El propósito del Señor probablemente es que nosotros volvamos a depender de Él. ¿Depende usted de Dios? ¿O depende de sus números? ¿Depende usted de Dios? ¿O depende de su trabajo? ¿Depende usted de Dios o de lo que tiene en el banco? ¿Está haciendo usted planes con Dios o está haciendo usted planes sin Dios? Porque el hacer planes con Dios no es humillarnos. El hacer planes con Dios es que vamos a ir por el camino correcto. El hacer planes con Dios es esperar lo que Él quiere dar a nuestras vidas. Porque si usted no espera y usted llega a hacer algo o se mueve sin la voluntad de Dios, usted, créame, usted puede irle peor. Creyendo que moviéndose de un lugar o haciendo esto va a resultar en las cosas. ¿Ya le preguntó a Dios? El Señor dice que al pobre le responde. Y dice que le provee de todo. Y que abre las puertas. Y que abre caminos donde no lo hay. ¿Cómo salió Israel de Egipto? Pobre. Eran esclavos. El tiempo para engrandecerlos y bendecirlos era hasta en Canaán. Pero ¿cómo salieron? Pobres. ¿Y cuándo aguantaron frío? ¿Y cuándo sufrieron de calor? ¿Y cuándo dejaron de comer? ¿Y cuándo dejaron de beber agua? ¿Y cuándo se les desgastó y se les arruinó su calzado? ¿Su vestimenta? ¿Cuándo? Nunca. Porque era Dios el que los proveía, el que les proveía. Era Dios el que los sostenía en el desierto. Y te hice andar por un camino difícil, pero nunca les pasó nada. Y anduvieron en camino difícil. ¿Para qué? Para hacerte entender, pero también para conocer qué había en tu corazón. Muchas dificultades nosotros las hemos provocado y están saliendo cosas. Y el Señor está dejándonos ahí que saquemos todo eso, ¿verdad? Pero está esperando el momento en que le digamos, Señor, ya no puedo yo. Ya no puedo. Te necesito a ti. Mas el pobre entendido lo escudriña. ¿Cuántos hemos perdido el ser entendidos? Estamos como este pobre, pero sin entendimiento. ¿Y cuántos hemos dejado de escudriñarlo? De escudriñar su palabra. No leerla, escudriñarla. Amarla, llenarnos de ella. Así que no se preocupe.
Dios no se olvidó de Israel. Nunca les hizo falta nada. Y hasta les dio maná. Un alimento que venía del cielo. Dios tiene todo para nuestras vidas, pero debemos dejar guiarnos por Él. Es el tiempo en el cual usted y yo debe dejarse guiar por el Señor. Ya no siga confiando en sus fuerzas. Ya no siga confiando en sus capacidades. Ya no siga confiando en lo que usted cree que es lo correcto. Comience a confiar. Comience a depender del Señor. Y Él abrirá caminos donde no lo hay. Y Él le dará agua aún de la roca. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así como empezábamos este servicio diciéndote que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos estamos sin fuerzas? ¿Cuántos estamos fatigados, desmayados, cansados, amargados? Y probablemente no hemos entendido nuestra situación. No solo somos pobres, sino que no hemos entendido. La diferencia es ser entendido, ser un pobre entendido y ser un pobre que escudriña. Gracias, Señor. Porque tú en esta tarde nos hablas, nos bendices, nos haces entender de que lejos de ti no vamos a poder hacer nada. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos ahí donde están. Si alguno de ellos está pasando por una situación difícil, Señor, lleva consuelo hasta donde está. Lleva paz, lleva alegría, lleva gozo, lleva tranquilidad, lleva nuevas fuerzas. Que podamos, Señor, esperarte a ti. Depender de ti, de tu amor y de tu misericordia en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Padre.